Jugábamos en vacaciones y nunca acababa bien. Siempre terminábamos discutiendo. O alguien hacía trampas o no nos poníamos de acuerdo. Las reglas que se aplicaban eran las de nuestra casa. Fue un juego muy intenso cuando yo era niño. Siempre jugábamos al Monopoly en Nochebuena. Era nuestra tradición familiar y lo sigue siendo. De niña, lo emocionante no era solo ganar la partida, sino ver a mi hermano destruido. Como hermana pequeña era una sensación increíble, la verdad. Es el juego estadounidense, ¿verdad? Es el juego de todos, el juego de nuestra infancia. Pero tiene un lado oscuro. No todos son arcoíris y unicornios. Es un juego implacable. Yo solo gano si tú pierdes. En Estados Unidos hemos creado el mito de que a los capitalistas les gusta la competición, pero ningún capitalista quiere competir. Lo que les gusta a las empresas es el monopolio. La historia del Monopoly está repleta de ironías, que son las que lo hacen tan irresistible. No solo por sus giros, sino porque es un juego sobre el capitalismo, que se creó para enseñarle a la gente algo completamente distinto. Las reglas del juego no eran las reglas originales. Debería venir con una advertencia sanitaria, como los paquetes de cigarros. Está jugando a una versión manipulada de este juego. Se ideó como una crítica del capitalismo y acabó siendo un homenaje a él. Es una historia que nos enseña que si competimos, adquirimos y somos despiadados, conquistaremos el mundo. Es el monopolio en todo su esplendor. Leed las instrucciones. Que alguien me pase. Pasadme las instrucciones. ¿Qué ficha queréis ser? Vale. Yo el coche. Yo el sombrero. Ruby, tú eres la banca. Yo quiero ser la banca. Está bien. ¿Con cuánto dinero empezamos? Creo que con 500. 2 de cada de 500. Reparte 2 de 500. Y 6 de 20. Es muchísimo dinero. Ya ves. Mi objetivo en la vida es ganar y machacaros. Madre mía. Hace mucho tiempo, en la Gran Depresión, había un hombre llamado Charles Darrow. Estaba en el paro, como millones de estadounidenses, pero se le encendió la bombilla y de él nació el Monopoly. Le dijeron que nadie compraría el juego. Era un juego sobre propiedades y dinero en un momento en el que los estadounidenses estaban desesperados porque no tenían ninguna de esas cosas. Pero se empeña y acaba en Parker Brothers. Estos deciden vender el juego, se convierte en todo un éxito y salva a él y a Parker Brothers de la quiebra. Y fueron felices para siempre. Solo hay un problema con esa historia, y es que no es verdad. A principios de los 70, Ralph Anspach era profesor universitario de economía en San Francisco State. Ralph era un antimonopolista acérrimo. Creía que los monopolios eran la causa de todo lo que iba mal en el país y que generaban desequilibrios de poder. Sus ideas no calaban y estaba frustrado porque en aquel momento el cartel de petróleo de la OPEP copaba los titulares. La OPEP, la heredera del monopolio del petróleo, controlaba el suministro de este y acababa de subir los precios. Había colas en las gasolineras y la economía estaba hecha trizas. En 1973 hubo una crisis absoluta. Está cerrado, pero volveremos a abrir. Ralph creía que los monopolios eran una de las principales fuerzas que impedían la versión óptima del capitalismo estadounidense. ¿Y qué mejor forma de enseñar a la gente esos complejos sistemas que ponerles a jugar y a experimentarlo en un juego de mesa? Ralph, hábleme del juego de mesa que inventó. ¿Cómo surgió la idea? Era un día muy caluroso y había mucho caos en la carretera. Me llevó unas 4 horas volver a casa en lugar de una. Cuando por fin me senté a la mesa, me puse a maldecir a los monopolistas del petróleo. Y mi hijo de 8 años me dijo, papá, qué mal perdedor eres.
Yo le pregunté, ¿por qué soy un mal perdedor, William? Porque ayer jugamos al Monopoly y como perdiste, me estás atacando a mí por ganar. Le dije que no se lo tomara como algo personal y empecé a buscar un juego que mostrara el lado antimonopolista. Por desgracia, ese juego no existía. Empecé a darle vueltas y así fue como inventé el antimonopoly. El antimonopoly fue un éxito en San Francisco. Se vendía en tiendas de barrio. Dicen que Patty Hearst jugó a una versión del juego y se convirtió en un icono contracultural. El objetivo del antimonopoly era ofrecer la misma diversión que el Monopoly y al mismo tiempo dejar bien claro que en este juego los malos son los monopolistas. El antimonopoly tiene un mensaje. Los monopolios no son algo bueno del capitalismo, sino el lado oscuro de este. El antimonopoly pretendía darle la vuelta al juego de Parker Brothers. En lugar de intentar crear un monopolio, tienes que destruirlo. Puedes aplastar monopolios de la siderurgia y monopolios del petróleo. La idea era acabar con esas enormes corporaciones. El antimonopoly despegó y empezó a venderse en todo el país. Parecía que iba a ser un exitazo. Y de repente un día, Ralph recibió una carta. Era de los abogados de General Mills, que en aquel momento era la propietaria de Parker Brothers, diciendo que no podía vender el antimonopoly porque estaba infringiendo los derechos de propiedad. La carta decía, saque el juego del mercado inmediatamente y destruya todos los juegos que tenga. Y además queremos que ponga un anuncio en los periódicos pidiendo perdón por habernos atacado, etcétera, etcétera. Así fue como empezó todo. Fue suficiente para asustar a cualquiera. Pero a mí me cabrean este tipo de cosas. Que una empresa grande ataque a una persona por un motivo que no considero válido. Así que me preparé para luchar. Ralph es un hombre muy comprometido, cosa que creo que le viene desde pequeño. Ralph nació en la ciudad de Danzig. Era judío. Cuando tenía unos 12 años, su familia se mudó a Nueva York para escapar de la amenaza nazi que se avecinaba. Era un niño perdido en Nueva York. Ni siquiera conocía el idioma. Pero logró ir a la universidad y obtuvo un doctorado. Creo que aquello le proporcionó la actitud para enfrentarse a los matones. Si alguien intentaba arrinconarle, él le devolvería el golpe. Hemos vendido 500.000 de antimonopolies y ni un solo consumidor se ha quejado a nosotros ni a Parker Brothers. ¿Por una posible confusión? Exacto. Ni una sola persona que haya comprado el antimonopoly pensó que era el juego de General Mills ni nada por el estilo. Se buscó un abogado y contraatacó. Él demandó primero a Parker Brothers. De esa manera, se aplicaría a la jurisdicción de California. Parte de la estrategia de Ralph era demostrar que la marca Monopoly era dudosa. Su misión era reconstruir la historia original del juego para intentar averiguar qué ocurrió con el Monopoly antes de que Parker Brothers empezara a venderlo. Un día Ralph estaba trabajando en casa y su hijo Mark entró corriendo a su despacho y le dijo, «Papá, estoy leyendo un libro que dice que el Monopoly lo inventó una mujer. Se llama Lizzie McGee». Y Ralph dijo, «¿Cómo? ¿Quién es Lizzie McGee?» Elizabeth McGee nació en 1866 en Macomb, Illinois. Su familia estaba metida en política. Su padre era propietario de un periódico muy influyente y uno de los fundadores del Partido Republicano. Había trabajado con Abraham Lincoln durante sus debates con Stephen Douglas. Estuvo expuesta a muchas ideas. Y en un momento en el que las mujeres no disponían de oportunidades para estar en espacios públicos, ella aprovechó todas las que pudo. Era actriz y muy activa en política. Era escritora y producía obras. También inventó un mecanismo para que las máquinas de escribir movieran el papel de forma más eficiente. Yo pienso en Lizzie McGee como en un artista que combina todo. ¿Cómo se la podría clasificar si no? Era ingeniera, era poeta, era escritora, era activista, era defensora del feminismo.
Hizo todas las cosas que las mujeres de aquella época no podían hacer porque no lo tenían permitido. Traspasó muchos límites. En 1906 vivía en Chicago y puso un anuncio en un periódico describiéndose como una mujer joven, americana y esclava. La idea era venderse al mejor postor y para su consternación la gente llegó a hacerle ofertas. Pero esta idea era toda una actuación. Intentó demostrar que a las mujeres se les pagaba peor que a los hombres y lo difícil que era ser una mujer soltera en Estados Unidos. Era una rebelde social en muchos frentes y utilizó la actuación y su obra para lanzar ideas a contracorriente de la sociedad. Durante la Edad Dorada a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el capitalismo estaba poco regulado, podías dictar los precios y la disponibilidad si poseías una posición dominante en el mercado. Estos industriales millonarios dominaban la producción en los Estados Unidos y se convirtieron en monopolistas en su campo. Había gente que lo tenía todo. Los ricos daban trabajo a sirvientas y tenían casas lujosas, mientras que los demás luchaban por sobrevivir. Ya a principios del siglo XX, antes de la Gran Depresión, Lizzie McGee veía pobreza y desigualdad por todas partes. Y mucha de esa pobreza se organizaba en torno al monopolio de la tierra. La idea de ser terratenientes y obtener inmensas cantidades de beneficios a costa de la clase obrera. Lizzie McGee vio estas desigualdades en las que los ricos eran cada vez más ricos y los pobres más pobres, por lo que se hizo seguidora incondicional de Henry George. Henry George era un orador público y un pensador enormemente influyente en su época. Publicó un libro llamado Progreso y Miseria, que fue todo un éxito en ventas. Se calcula que vendió 5 millones de libros a lo largo de su vida. Le interesaba mucho la tierra, la propiedad, la titularidad y cómo debía grabarse todo aquello. George, como mucha gente antes y después que él, dijo: la tierra no es algo que se haya fabricado, es un regalo de Dios y nos pertenece a todos. La idea del sueño americano es poseer una casa, pero a finales del siglo XIX estaba fuera del alcance de la mayoría, así que tenían que alquilar, y los terratenientes, según Henry George, eran el demonio. Veía el alquiler y el aumento del valor de las propiedades como una fuente de desigualdad. Su solución era lo que sus defensores acabarían llamando el impuesto único. El impuesto único. El impuesto único. El impuesto único. Esta idea de George decía que había que gravar la tierra a un nivel tan alto que fuera básicamente comunitaria y que no tuviera que grabarse nada más. Para George, esto no era una declaración anticapitalista, sino algo justo. Se trataba de nivelar el campo de juego. Lizzie McGee quiso trasladar las ideas de Henry George. No todo el mundo iba a leer un escrito político, así que tuvo una idea muy ingeniosa: hacerlo visible a través de la dinámica de un juego. En 1904, Lizzie McGee registró la primera patente de un juego de mesa solicitada por una mujer en la historia de Estados Unidos. El juego The Landlord's Game, el juego de los arrendadores. The Landlord's Game transmitía una idea política de manera penetrante y con humor. Tenías la finca del señor Sangre Azul, no pasar, pena de cárcel. Está la casa de los pobres, el patio del mendigo, el ferrocarril Recórcholis, el tranvía movidito, el trabajo en la madre tierra genera salarios. Algo muy interesante de The Landlord's Game es que tenía dos conjuntos de reglas. Uno demostraba lo malos que eran los monopolios, y en esta versión, los jugadores competían para ser los últimos en quedar en pie, como el Monopoly actual. Pero junto a estas introdujo otro conjunto de reglas. En lugar de pagar el alquiler al propietario en cuya propiedad hubieras caído, el alquiler iba al tesoro público. Se reinvertía en la comunidad para tener más bienes públicos, servicios públicos y educación. Y por supuesto eso lo cambiaba todo. En parte les restaba importancia a placeres tradicionales
como imponerse sobre otros jugadores, adelantarse o ser el ganador, en favor de puntos críticos sobre la economía y la estructuración del tejido social y cómo podría estructurarse de manera diferente. Tiene sentido que Elizabeth McGee creara The Landlord's Game para hacer llegar el impuesto único a la gente, porque los juegos son una forma muy poderosa de interiorizar un nuevo conjunto de reglas, de practicarlo, de experimentarlo de forma práctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¿Qué es eso? Saint Charles Place. Saint Charles. Es mía. Cuando jugamos, nos sentamos unas horas y entramos en una narrativa distinta, en unos roles y reglas distintas. La idea de jugar a un juego es que pueden experimentarse cosas que no pueden experimentarse sin un coste. Ha sido elegido presidente de la Junta. Paga $50 a todos los jugadores. ¡Vaya hombre! En eso consiste el juego, en jugar con estas estructuras. No se reduce solo a lo que ocurre con las piezas en el tablero, sino también en la mente de los jugadores y en el espacio social que nos une mientras juegan. ¿Necesitas 100 más? No, ya te he dado los otros 100, me ha robado los 100. Tenía 200 y le he dado 1, pero entonces me he dado cuenta de que le debía 3, así que le he dado 500. Él me ha devuelto 100, así que son 400. Mirad, he cruzado la casilla de salida. Para mí es una relación increíblemente potente. Nos introducimos en un sistema de reglas, pero el resultado es una experiencia bastante creativa, social y caótica. Una experiencia de lo más emocional. ¡No! ¡Dios mío, tranquilo! ¿Por qué poco? Y creo que Lizzie McGee, como otros creadores, reconocieron la sensación de poder que los juegos de mesa pueden ofrecer. El tablero del Monopoly es una imagen icónica y su diseño es universal. Si te fijas, en The Landlord's Game, de Lizzie McGee, se ven los orígenes del Monopoly. Y una de las primeras cosas que descubrió Ralph Anspach cuando empezó a investigar quién era Lizzie McGee fue su patente de 1904. Este descubrimiento cambió por completo el caso de Ralph y partió desde aquella fecha, 1904, para averiguar a dónde le llevaba aquel juego. Y así empezó la búsqueda que acabaría absorbiendo gran parte de la vida de Ralph. Era todo bastante sospechoso, pero me encendí aún más al pensar que aquellos tipos que habían robado el juego ahora me estaban atacando a mí por haber inventado otro juego. Mi juego era diferente al suyo y aún así iban a por mí. Ralph estaba decidido. Sabía que Lizzie McGee registró la patente de The Landlord's Game en 1904 y la renovó en 1924. Así que es todo un misterio cómo Charles Darrow pudo hacerse con una patente para el Monopoly en 1935 a su nombre. Ralph y sus abogados pusieron anuncios para intentar encontrar a gente que hubiera jugado al Monopoly antes de 1935 para que pudieran testificar en su caso. Esperaba descubrir cómo The Landlord's Game de Lizzie McGee se transformó en el juego que conocemos hoy, y esto le hizo viajar por todo el mundo y hablar con todo tipo de gente. Visitó a gente que sacó aquellos juegos de sus armarios y se los enseñaron. Estas fueron pruebas valiosísimas para él. Cuando descubrí que era un juego popular y que la gente lo jugaba en tableros caseros, creí que sería suficiente para ganar el juicio. Pero mi abogado me dijo, Ralph, no te adelantes porque nadie sabe de dónde salió el Monopoly de Parker Brothers. Tal vez Darrow lo creara desde cero. Nunca se sabe. A veces hay inventos paralelos. Así que tuve que superar otro obstáculo. ¿De dónde venía el Monopoly de Darrow comercializado por Parker Brothers?
Hasta el siglo XIX, casi todos los juegos de mesa eran juegos populares que la gente se iba transmitiendo. No tenían dueño, la gente podía hacer lo que quisiera con ellos, como con el folclore. Aquello empezó a cambiar en el siglo XIX, cuando surgieron los juegos en cajas y producidos en masa. Y en cierto modo, el Monopoly fue el último juego popular. Poco después de inventar The Landlord's Game, Lizzie McGee empezó a compartirlo con personas que eran defensoras del impuesto único. Uno de ellos fue Scott Nearing, profesor de economía de la Universidad de Pensilvania, y el juego empezó a extenderse por los campus universitarios. La gente empezó a copiarlo y a compartirlo. Nadie estaba seguro de dónde había salido y nadie recordaba el nombre exacto, así que lo llamaban Monopoly, Finance o Business. Hubo quien comercializó su propia versión del juego en lugares como Fort Worth e Indianápolis, y el juego popular siguió extendiéndose de una comunidad a otra por toda la costa este. A medida que se extendía, la gente lo adoptaba para reflejar sus propios intereses. Una de las primeras cosas que se perdieron fueron las reglas del impuesto único de McGee. Recordemos que la versión del juego con el impuesto único no era el Monopoly, sino todo lo contrario. No trataba de que una única persona poseyera toda la riqueza, sino de repartirla entre la comunidad. Para los jugadores era aburrido, lógicamente, porque cuando juegas a algo lo que quieres es ganar a los demás. Las reglas de Lizzie para el juego con el impuesto único al estilo de George no llegaron a calar. Pero el juego seguía expandiéndose y la gente cambiaba las reglas para adaptarlas a su entorno. Estuvo evolucionando 30 años, como solía ocurrir con los juegos populares. Con el tiempo, una profesora cuáquera se mudó a Atlantic City y lo introdujo en su comunidad cuáquera. A finales de la década de 1920, los cuáqueros de Atlantic City jugaban a este juego popular y añadieron las propiedades de Atlantic City al juego de mesa. En aquel momento era una ciudad muy segregada y los cuáqueros lo reflejaron. Si nos fijamos en el tablero del Monopoly, las dos primeras propiedades con las que te encuentras son Baltic y Mediterranean, que era la parte negra y segregada de la ciudad. Y no es de extrañar, porque son las propiedades más baratas del tablero. Si vamos a las propiedades azul claro, Oriental Avenue, por ejemplo, era una zona de casas de huéspedes relativamente modestas. Muchas de ellas estaban frecuentadas por judíos de clase media-baja. Pero si giras el tablero y vas a las propiedades amarillas y verdes, siempre se trata de partes de ciudades más establecidas, residenciales y pudientes. Y lo mejorcito de Atlantic City es el paseo marítimo, a donde iban los inmigrantes de primera y segunda generación a demostrar que habían triunfado en Estados Unidos haciendo que un hombre negro los paseara. Nos hemos creído esa ilusión de que la segregación era un fenómeno sureño. Pero Atlantic City es un reflejo del país. Y Park Place y el paseo marítimo son los ejemplos perfectos. Con los cambios que hizo la comunidad cuáquera de Atlantic City al tablero, estaban creando, sin quererlo, una imagen de la raza y la clase en uno de los destinos vacacionales más famosos del país en esa época. Cuando Ralph descubrió la versión del Monopoly de Atlantic City, se dio cuenta de que era imposible que Charles Darrow hubiera inventado este juego. Encontré a muchísima gente que había jugado antes al juego, pero ni rastro del eslabón perdido entre el juego popular y el Monopoly de Parker Brothers. Fue uno de esos primeros jugadores quien le dijo, con quien realmente debes hablar es con Charles y Olive Todd. El tal Charles Todd fue quien introdujo el juego que desarrollaron los cuáqueros en Atlantic City. Se lo enseñó a Charles Darrow. Así que fui a Augusta, en Georgia, y conocí a Charles Todd y a su esposa. Y me contaron que había ocurrido algo muy peculiar, porque dijeron que los Darrow eran como un dolor de muelas.
Una tarde de principios de la década de los 30, los Todd invitaron a Charles y a Esther Darrow a cenar a casa. Por entonces, la gente fabricaba sus propios tableros y quedaban para jugar al Monopoly. Los Todd enseñaron a los Darrow un juego que conocían llamado Monopoly, y a los Darrow les encantó. Unos días después, Charles Darrow llamó y dijo: El juego del Monopoly estuvo genial. Me encantaría que me escribierais las reglas. Todd dijo que no le entusiasmó la idea, pero lo hizo. Charles Todd le pidió a su secretaria que anotara las reglas. Así que se las dio. Y estuvo sin verle una temporada. Cesaron todo contacto. Era un misterio para los Todd, que pensaban que habían hecho algo que les habría ofendido. Y de repente, un día, Charles Todd pasó junto a un banco local. Vio un anuncio en el banco. Era una invitación a un evento. Charles Darrow iba a presentar a todo el mundo su maravilloso nuevo juego, el Monopoly. Charlie Todd me dijo que se puso hecho una furia. Y le pregunté si volvió a ver a los Darrow después de aquello, y me contestó que no, que cuando se los cruzaba cambiaban de acera o de dirección. Fue así como Darrow consiguió el juego. Si querías comercializar un juego de mesa en Estados Unidos, uno de los primeros sitios a los que ibas era Parker Brothers en Salem, Massachusetts. A finales del siglo XIX, todos los juegos de mesa se producían en Nueva Inglaterra, pero los juegos como tal se consideraban algo pecaminoso. Los juegos, al menos los de los niños, debían tener cierto componente moral. Tenían que servir para enseñar, no solo para divertir. El primer juego de mesa con cierta relevancia en Estados Unidos fue The Mansion of Happiness, la mansión de la felicidad, y representaba cómo debían ser los juegos, moralistas y educativos. Uno de los grandes cambios se debió a un tipo llamado George Parker. Montó su propia compañía de juegos de mesa, Parker Brothers, y se centró en hacer cosas que entretuvieran en lugar de enseñar. Gracias a la innovación de George Parker, Parker Brothers pasó a ser la mayor compañía del sector, pero no fue sin cometer errores, y estos acabaron persiguiéndole. A principios del siglo XIX, Parker Brothers decidió patentar el ping-pong de Londres y empezó a comercializarlo en el país. Y esto fue así durante años. Pudieron comercializarlo como juego no solo para hombres, sino también para mujeres. Pasó a ser un juego muy popular. Por desgracia para Parker Brothers, esto no impidió que el resto del mundo vendiera el mismo equipo con el nombre genérico tenis de mesa. Y esta diferencia entre ping-pong y tenis de mesa se interpuso en su camino y perdieron el monopolio del ping-pong. Parker Brothers perdió muchas veces con juegos muy importantes. Perdió con el ping-pong, perdió con la pulga. ¿Se llamaba así? No pudieron controlar el ping-pong ni la pulga, y lo que fue peor para George Parker, el mahjong. Mucha gente no lo sabe, pero en la década de 1920, el mahjong era el juego de moda en Estados Unidos. Y Parker lo dejó escapar. Para el comienzo de la Gran Depresión, a Parker Brothers no le iba muy bien como empresa. Robert Barton, que era el yerno de George Parker, había asumido el control de la compañía. Robert Barton era un empresario capaz, pero las circunstancias eran horribles para cualquier negocio. Parker Brothers estaba en una situación muy complicada. Estaba despidiendo a empleados y se enfrentaba a una posible quiebra. Y Barton oyó hablar de un juego de Filadelfia que estaba funcionando bastante bien y que había inventado un tipo local llamado Charles Darrow. A principios de la década de 1930, Charles Darrow era un ingeniero de aparatos de calefacción, o sea, que reparaba radiadores de vapor. Pero durante la depresión perdió su trabajo como tantos otros millones de estadounidenses. Tenía una esposa y 2 hijos, y uno de ellos tenía problemas de salud muy graves. Necesitaba ir a un colegio especial, y los Darrow no podían permitírselo.
Necesitaba dinero y lo necesitaba cuanto antes. Charles Darrow empezó a hacer copias del Monopoly a mano. Cogió un tablero redondo que tenía. El primer Monopoly suyo que se conoce es un círculo gigante. Pero entonces empezó a mecanizar el proceso poco a poco. Darrow contrató a un artista profesional para que hiciera el arte del tablero. Le dio un toque común al aspecto del juego. Una apariencia mucho más agradable, atractiva y sencilla. Charles Darrow hizo 500 copias en verano de 1934. Básicamente se estaba autoeditando. Fabricó unos cuantos juegos con el dinero que tenía. Los vendió, cogió el dinero que había ganado y fabricó unos cuantos más. Le dio un empujón para que el negocio funcionase. Charles Darrow acudió a los grandes fabricantes de juegos, incluido Parker Brothers, y al principio le rechazaron. Miraron el juego y vieron que iba sobre hipotecas, construir casas y edificar hoteles. Era un juego muy complicado para la época. Y todos le dijeron que no. Acabó yendo a Wanamaker's, en Filadelfia, unos grandes almacenes, y les convenció para que ofreciesen su juego. Y aquello le dio a Darrow la oportunidad de ir a otras tiendas de Filadelfia y a F.A.O. Schwarz, el principal imperio juguetero de Nueva York. Al término de las Navidades de 1934, Darrow, que había fabricado 1000 copias, 2 ediciones, las había vendido todas. Empezó a venderse mucho, muchísimo. Y con el tiempo, Charles Darrow estaba vendiendo suficiente como para que Parker Brothers y otros fabricantes de juegos se fijaran en Filadelfia y se interesaran por él. Robert Burton ya había rechazado a Darrow, pero entonces le invitó a Nueva York con la intención de comprar su juego. Negociaron con él para comprarle el juego y durante la negociación, Robert Burton le preguntó a Charles Darrow, ¿este juego es suyo? 100% suyo. Y Charles Darrow contestó, sí, por supuesto. Así que firmaron y empezaron a comercializar el Monopoly. Parker Brothers adquirió el Monopoly en marzo de 1935. En torno al 1 de junio había movido cielo y tierra y había fabricado las primeras 10.000 copias. Y el juego se vendió bastante bien. Pero el hecho de que el Monopoly fuera el exitazo que estaban esperando ponía nervioso a Burton. Parker Brothers no quería perder el Monopoly como habían perdido el Mahjong. Burton se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Parker Brothers escribió una carta a Charles Darrow preguntándole por la historia de cómo se le ocurrió la idea del Monopoly. Darrow le contestó, estimado señor Burton, la historia del Monopoly es muy sencilla. Al estar desempleado y necesitar desesperadamente algo con lo que ocupar el tiempo, hice a mano un juego muy básico con el único objetivo de divertirme. Unos amigos me llamaron y jugamos al juego, que no tenía nombre. Uno de ellos me pidió que le hiciera una copia, cosa que hice, cobrándole $4. Y otros amigos suyos quisieron más copias. Ese es el resumen de la historia del Monopoly. Eso fue lo que dijo. Charles Darrow era un charlatán. Pero a Parker Brothers le daba igual. Si podían vender la historia de sus orígenes a los consumidores, estaban dispuestos a aceptarlo como el creador. Y como tanta gente se identificaba con la historia de la Gran Depresión y el paso de la pobreza a la riqueza, una historia adecuada sobre sus orígenes sería suficiente para ganarse el imaginario colectivo. Es extraordinario que este juego despegara a finales de la Gran Depresión. ¿Por qué iba a querer la gente jugar a un juego sobre acumular riqueza después de que muchos de ellos hubieran vivido en una pobreza extrema durante años? Creo que uno de los motivos era cumplir un sueño. ¿Qué mejor fantasía durante y después de la Gran Depresión que verse en una posición de poder y de acumular una gran riqueza cuando sabes que nunca en tu vida podrás hacerlo? El Monopoly es el juego estadounidense por excelencia, por la forma en que se juega. Todo el mundo, independientemente de su raza, religión o credo, empieza con la misma cantidad de dinero.
Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Todos reciben $200 cuando pasan la casilla de salida. Todos tienen opciones de comprar. Todo está integrado. El Monopoly crea una falsa sensación de que todos empezamos en el mismo nivel y que si me pongo por delante será por mi duro trabajo. Te pillé, John. Son $100. Pero en la vida real no empezamos desde la misma línea de salida. El Monopoly te lleva a pensar que puedes cumplir tus objetivos, hacer realidad tu visión y montar un negocio sin preocuparte por tu aspecto, de dónde vienes, cuál es tu clase, cuál es tu raza, cuál es tu género, si tienes una expresión de género diferente. No tienes que pensar en nada de eso, ¿vale? Y ese es el problema y el mito que el Monopoly continúa impulsando. El Monopoly fue un éxito instantáneo. Los pedidos fluyeron. Tuvieron que aumentar los turnos de la fábrica y ni aun así daban abasto. Fue uno de esos juegos que llegó en el momento adecuado y de repente todo el mundo quiso uno. En 1936 el juego pasó de vender 250.000 de unidades a casi 1,8 millones, que fue exactamente el número máximo de juegos que Parker Brothers pudo fabricar, incluso movilizando a toda la ciudad de Salem, Massachusetts, para que les ayudase. Fue el mayor éxito que había presenciado la industria de los juegos de mesa. Y entonces, un día, el abogado de Parker Brothers irrumpió en la oficina de Barton y dijo: hay un juego como el Monopoly llamado Finance. Y también hay otro juego que es exactamente igual. Y otro más. Y de repente, de verse en una posición en la que se creía poseedor del mayor éxito de la historia y de sus derechos, se dio cuenta de que Charles Darrow había copiado el juego. Robert Barton tenía un problema. Lo que estaba salvando a su compañía de la quiebra, el Monopoly, no había sido inventado por Darrow. Necesitaba proteger el juego costase lo que costase. Así que Robert Barton, abogado mercantil, decidió que tenía que poseer los derechos de cualquier juego que fuera remotamente similar al Monopoly. Necesitaba tener el control de todos los juegos de la competencia. Finance, Easy Money, Inflation. Pero Barton tenía otro problema. Y ese era Lizzie McGee. En aquel momento, Lizzie McGee estaba casada y trabajaba como secretaria en Washington, D.C. No sabemos si era consciente de que The Landor's Game se había extendido, pero sabemos que en 1935 la historia de Darrow empezó a tomar cuerpo. Lizzie leyó sobre aquel inventor llamado Charles Darrow y fue a la prensa y dijo: un momento, ese es mi juego, ese invento es mío. Para Parker Brothers, aquello fue un completo desastre. Así que decidieron ocultarlo. Necesitaban mantener la historia de Charles Darrow. George Parker salió de su retiro de forma muy dramática y cogió un tren a Washington, D.C. George Parker era bastante mayor por entonces y fue a ver a Lizzie McGee para intentar convencerla de que vendiera los derechos. Dijo: nosotros, Parker Brothers, vamos a publicar su juego The Landor's Game y otros 2 juegos suyos. Pondremos su foto en la parte frontal de la caja y hablaremos de usted como la creadora de los juegos de mesa. Y ella pensó: vaya, mis herramientas de enseñanza sobre George figurarán en una de las compañías de juegos de mesa más importantes del mundo. Era consciente de que su juego no había tenido mucho éxito y que tal vez aquella fuera la oportunidad de revivir el interés por el impuesto único. Así que te dio los derechos por $500. Le pagaron $500. $500. $500. Y Parker Brothers adquirió los derechos de su juego. Es una gran ironía. Parker Brothers monopolizó el Monopoly y Lizzie se quedó a un margen del juego porque acababan de arrebatárselo. Según los términos de su acuerdo, Parker Brothers sacó The Landor's Game y otros 2 títulos de Lizzie McGee, pero hizo poca publicidad y no se vendieron bien. Luego, cuando sacaron la nueva versión de The Landor's Game, no se parecía en nada al original.
Y lo que fue aún peor, descubrió que Parker Brothers se había aprovechado de la letra pequeña de su contrato, que les concedía el control editorial, de manera que comercializaron el juego con un único conjunto de reglas, omitiendo la versión del impuesto único. Finalmente, 2 años después, cuando su patente expiró para siempre, la borraron de la historia del juego y volvieron a traicionarla. Cualquier reconocimiento suyo en la prensa, o de que hubiera tenido algún papel en el juego, se perdió en la historia. Se aferraba a la esperanza de que Parker Brothers iba a comercializar su juego por fin. Imprimirían su cara en la caja y le dijeron: ahí tienes, Lizzie, ahí está tu cara. Te hemos reconocido como la inventora del juego, pero este añadido se irá perdiendo poco a poco. La adularon para acabar volviéndola insignificante. Maggie se llevó $500 y Darrow más de $1 millón. No es muy justo que digamos. Una de las últimas huellas que tenemos de la vida de Lizzie McGee es el censo estadounidense de 1940. Lo interesante de aquel censo es que murió en 1948, así que fue el último en el que pudo participar. Su ocupación está registrada como fabricante de juegos, pero sus ingresos como inexistentes. A finales de la década de los 70, el caso del anti-Monopoly llevaba años activo. Ralph estaba al borde de la ruina. No era un hombre rico. Tenía suficiente con pagar a abogados y tasas judiciales e intentar luchar contra aquel Goliat. El caso no era solo de Ralph. Su hijo Mark le había ayudado a diseñar el juego y su esposa Ruth estaba ocupada dirigiendo la compañía. Así que aquello estaba pasando factura a toda la familia. Pasamos por estrecheces económicas. Hipotecamos 3 veces nuestra casa y uno de los tenedores estaba a punto de ejecutar la hipoteca. Rehipotecó su casa varias veces, algo bastante irónico en relación con el Monopoly. Estaba desgastado en todos los sentidos. Y en vísperas del juicio, los abogados de General Mills y Parker Brothers hicieron una oferta a Ralph. Una grande, muy buena. El equivalente a más de $2 millones. Con una condición: no se le permitía hablar de los orígenes del juego. Pero Ralph la rechazó. Había llegado hasta allí y quería acabarlo. La gente me decía que estaba loco, que cogiera el dinero y me fuera al banco. Pero si cedía, no podría dormir por las noches. Aquello no era una cuestión de dinero. Se trataba de demostrar una historia, de demostrar un caso. Era algo que para él no estaba en venta bajo ningún precio. Ralph tenía las pruebas de cómo había cambiado el juego con el paso de los años y no quería que le pagasen para que Parker Brothers pudiera seguir campando a sus anchas. Quería ganar. Ralph y sus abogados intentaban demostrar que la patente del Monopoly era fraudulenta. Y en aquel momento afirmar algo así era escandaloso. Debemos tener en cuenta que cuando salió este caso a mediados de los 70, la historia del Monopoly jamás se había cuestionado. Y desde luego nunca hasta este punto, y mucho menos con tanto que perder. Para el juicio, Ralph convocó a 9 jugadores del juego popular. Aquellos jugadores testificaron haber jugado antes de 1935, así que pasó de rumor a confirmación. Dígame, señor Harvey, ¿alguna vez ha jugado a un juego sobre transacciones inmobiliarias? Sí. ¿Y en qué año jugó por primera vez, señor? Yo diría que en 1931. Tenía una amiga cuáquera en Smith y fui a visitarla en la primavera de 1922. Jugábamos sin parar. Fui al MIT, se lo copié. Así es como funcionaba, de una persona a otra. ¿Cómo se llamaba el juego? Se llamaba Monopoly. 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 Todos jugaban al Monopoly. Los teníamos entre la espada y la pared, porque estaban del lado de un juego que, al parecer, había sido robado. Estábamos bastante seguros de que íbamos a ganar. Así que se celebró el juicio, pero el juez emitió un veredicto desfavorable. Pero había que ser realistas. Era la típica historia de David contra Goliat, y los jueces suelen darle la razón a Goliat. El juez falló a favor de Parker Brothers. Dijo, no puede vender el anti-Monopoly. Para Ralph aquello fue un desastre absoluto. No solo había perdido su juego, sino que no iban a pagarle las costas, ni iba a recibir nada. Y ya está, se acabó.
Recuerdo que me deprimí muchísimo. Perdimos el caso. El juez nos ordenó que entregásemos todos nuestros juegos a Parker Brothers. Entonces, la compañía Parker Brothers hizo algo que no suele hacerse, pero Parker Brothers estaba decidido a dar una lección a todo el mundo. El fallo decía que Ralph tenía que entregar sus juegos del antimonopoly. Parker Brothers se llevó los juegos y están en Mankato, Minnesota, no lejos de donde se fabricaron. 40.000 de nuestros juegos se enterraron, literalmente en Minnesota. Y se encargaron de que se supiera. Esto es lo que le ocurre a la gente que pone a prueba esta gran empresa y a este gran juego. Ralph me dijo algo así como que sentía que le habían tirado a la basura. No podía soportarlo. No podía soportar ver todos aquellos juegos convertidos en basura. No podía. No tenía el valor para ver aquello. ¿Te toca a ti o a Lula? A Lula. Vale. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Venga, tira de una vez. ¡No! ¡Sí! ¿Por qué te alegras? Para mí la competición del Monopoly es algo típicamente americano. Puede que no sea el mejor juego para enseñarle a la gente sobre economía, pero es una gran forma de aprender a alinear las emociones de uno con la competición, el deseo de competir, de querer la victoria. ¡Creo en los dados! El Monopoly afirmaba que hay una forma correcta de ganar, por lo que los demás tendrán que perder. ¿Cuánto es eso? 1200. Pues no tengo tanto, así que adiós. Estás en bancarrota. Sí, fuera. lo sé. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué recordamos este juego? ¿Por qué lo adorábamos y siempre queríamos jugar? Si lo que saca de nosotros es crueldad, avaricia, adquisición, acumulación y ninguna piedad hacia tu oponente. Y la ironía es que nos genera adicción. ¡Soy el que más dinero tiene! Es un juego de suma cero. Y la finalidad es que solo puede haber un ganador. Me parece una buena metáfora de cómo nuestro sistema capitalista funciona en los Estados Unidos. Has tenido suerte. Tras su derrota, Ralph estaba decidido a seguir luchando. Apeló y tuvo que esperar 6 años hasta llegar a juicio. Ya solo le quedaba un sitio al que acudir. Ralph cogió un tren a Washington, D.C. Se llevó todos sus papeles con él y se dirigió al Tribunal Supremo. Fue un momento especial, porque allí estaba Ralph, un tipo que 10 años antes había creado un juego llamado Antimonopoly, que recibió una orden de cesar y desistir por su juego, y que se ve recurriendo su derecho a fabricar este juego ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y la decisión que tomó el Tribunal Supremo fue resolver a favor de Ralph. Los fabricantes del popular Monopoly han sacado una carta de la suerte y han perdido. No han ido a la cárcel ni han pasado por la casilla de salida, sino que han perdido su monopolio sobre el Monopoly. Ralph básicamente lo ganó todo. Ganó una cantidad de dinero importante. Parker Brothers tuvo que pagarle todas las copias del juego que habían destruido y cubrieron sus costas judiciales y los daños. Recuperó su derecho de fabricar el antimonopoly y de seguir elaborando juegos, pero también el derecho de hablar abiertamente sobre la historia del juego y sus orígenes. Aquello para él fue una victoria épica porque para entonces llevaba hablando del juego desde hacía una década y quería seguir contando la historia de Lizzie McGee, Darrow y lo que ocurrió en realidad. Casi todo el mundo pensaba que estaba loco, pero yo sentí que había hecho justicia, porque fue una lucha muy larga. Y estaba decidido a cumplir mis objetivos, costase lo que me costase. Y para demostrar también que a veces la historia puede cambiar. Es decir, que el tipo pequeño a veces puede ganar y superar los obstáculos. El Monopoly es más que un juego. Es una explicación sobre la parte buena y la parte mala de nuestros imperios empresariales.
¿Hay algo que solo sea un juego en la sociedad americana? Los juegos son una de las formas culturales más populares que tenemos. Nos enseñan cantidad de normas e ideas que podemos llevarnos fuera del propio espacio del juego. ¿Podemos decir que solo se trata de un juego? El Monopoly está vinculado a tantísima historia y tantísimos recuerdos que pertenece a todo el mundo. Pero creo que el mito del Monopoly oculta muchas realidades sobre este país, sobre la clase, sobre la raza, sobre el género y sobre cómo se juega el juego del capitalismo y cómo se ha jugado durante siglos. Acaba siendo un microcosmos dentro de la gran historia de este país, de cómo lo percibimos al echar la vista atrás. Una pregunta interesante es si el Monopoly genera una visión equivocada de Estados Unidos. Y para contestarla podríamos preguntarnos qué habría pasado si el juego original hubiera calado. ¿Habría allanado el camino para una visión política alternativa de Estados Unidos? Es mucho pedirle a un juego. Creo que los capitalistas siempre han querido contar la historia de que en Estados Unidos hay gente que avanza mientras que otra se queda atrás y que todo depende de tu suerte, de tu tirada de dados, de que no has jugado correctamente al juego. Igual que con el Monopoly.